Éxodo capítulo 35. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: Estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje en ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el éfod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todo lo que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia, para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlos y sus utensilios, el lavamos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés, y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor. Y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata, y tela de lino fino, y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el éfod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceites de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra del Señor, les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor.
Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: El Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar el hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Éxodo capítulo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino tejido fino para el tabernáculo. Luego Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó con 5 de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga, y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto.
por 69 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo, construyó otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera, así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial, de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro, y las 5 bases eran de bronce fundido. Salmos 43. Declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti, rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir en mi casa, porque yo no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen.
y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo, «Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pero Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies,
Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ni una de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién cree que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.